RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. A esta hora queremos saludar al ingeniero Antonio Prato, integrante del denominado Comando Vacuna, ¿no? Y una persona que conoce bastante el tema y como siempre le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Antonio Prato, qué gusto saludarlo, como siempre muy amable con RCR, muy gentil. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bien, hace unos días el presidente de la República, en unas declaraciones a un canal de televisión, a Televisión Nacional de Perú, el presidente anunció que se va a reprogramar la entrega de las vacunas de Sinopharm, del laboratorio chino Sinopharm, ¿no? ¿Qué puede significar esto en términos de entender la realidad de los hechos? ¿Qué es una reprogramación? ¿Las vacunas no van a llegar en los plazos establecidos? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos, mi estimado ingeniero Prato? Bien, el presidente anunció también que tenían ya contratos firmados por 48 millones de dosis. Así es. Y ese 48 millones de dosis cubría a la población del país, lo cual es cierto, ¿correcto? Pero en esas 48 millones de dosis no estaba Sinopharm, estaba solamente el primer millón que llegó, como todos sabemos, durante febrero y a los primeros días de marzo. Entonces, el problema es de que de esos 48 millones, la mayoría de las dosis llegan en el segundo semestre, ¿correcto? Yeah. Y en el segundo semestre ya tenemos suficiente cantidad de dosis, pero la segunda ola está ahora mismo acá, y la tercera ola, que probablemente venga, será también según los expertos, en un par de meses, 60 días dijeron. Entonces, cuando se necesitan las vacunas es ahora mismo, y ahora mismo no tenemos suficientes dosis. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? El primer millón de dosis que ya se inoculó al personal de salud, que era de Sinopharm, y después las 250,000 dosis de Pfizer, que iban a llegar de 50 en 50. Tengo entendido que han llegado 100,000 nada más hasta ahora, de las 250, y han llegado 117,000 adicionales del convenio de COVAX Facility, también de Pfizer. Eso es lo que hay hasta ahora. Dicen que van a llegar 5.5 millones de dosis de Pfizer antes de junio, lo cual sería bueno, pero eso más probablemente 1 millón y pico de AstraZeneca de lo que es COVAX Facility. Con eso nos alcanza para vacunar, aparte del personal de salud que ya se vacunó, a más o menos 3,5 millones de personas. Lo que dijo el ministro de Salud es que quería vacunar a todos los adultos mayores antes de mayo. Pero los adultos mayores son 4,100,000 y solamente tienen para vacunar a 3 millones y un poquito más. O sea, faltan 1 millón de dosis y hasta más, ¿no? Entonces, 2 millones de dosis, porque falta 1 millón de personas. Entonces, la única forma de conseguir esas dosis el primer trimestre es firmando convenios con alguien que pueda abastecer, que aparentemente no hay, porque si no se ha firmado ningún acuerdo, quiere decir que no hay la cantidad de dosis para el primer semestre. Yo escuché a la primera ministra decir que estaban a punto de cerrar con Gamaleya de Rusia, pero eso lo dijo hace 3 semanas y no se ha cerrado nada. Estaban a punto de cerrar 5 millones de dosis con Johnson & Johnson, tampoco se ha cerrado. Esto quiere decir que no tienen las suficientes dosis para el primer semestre. Entonces, ¿qué queda? Queda Sinopharm, que han firmado 38 millones de dosis, de las cuales han entregado 1 millón. Entonces, pero también hay que saber que Sinopharm no entregó la documentación suficiente para conseguir el registro sanitario. Y esa primera importación de vacunas que se hizo del 1 millón de dosis fue con un permiso temporal que ya venció y que por lo tanto ya no se puede importar más la vacuna de Sinopharm con ese permiso. Entonces, ¿qué se necesita? Que Sinopharm
consiga el registro sanitario como lo ha conseguido Pfizer por un año, y para eso ha tenido que presentar información que tengo entendido que ya la sometió. Entonces estaremos esperando a que la DGMIT le otorgue su registro sanitario condicional por un año. Y en base a eso me imagino que fue el mensaje del presidente Sagasti, que están reprogramando ahora esas 37 millones de dosis, cuándo las van a entregar. Y seguramente habrá 1 millón de dosis que vendrán por adelante para tratar de vacunar justamente lo que falta de adultos mayores. Y esperemos que, eso dijo que iba a ser en abril, pero esperemos que dentro de mayo y junio y julio también llegue una cantidad importante de dosis de Sinopharm. Ahora, lo cierto, ingeniero Prato, es que el mayor número de vacunas van a llegar recién en el segundo semestre, ¿no? Si todo marcha de acuerdo a lo que ha proyectado el propio gobierno, ¿no? Y en el caso de Sinopharm, en definitiva, esta reprogramación sí va a afectar el cronograma que tenía también previsto el gobierno recibir, ¿no? Es correcto, pero lo va a... nuevamente, esas 48 millones no estaban considerando Sinopharm, ¿eh? Claro, las 48 pero, millones son de los otros laboratorios y son 37 son aparte de Sinopharm, ¿no? Exacto. Entonces, si han llegado a un acuerdo con Sinopharm para reprogramar las entregas, me parece que eso es una buena noticia, porque los otros laboratorios no tienen vacunas disponibles. Eso es claro. Mejor dicho, no tienen vacunas disponibles para el primer semestre. Si Sinopharm tiene para entregar en el primer semestre una cantidad suficiente que por lo menos alcance para vacunar a los adultos mayores que faltan, sería bueno, ¿no? Ahora, lo que usted acaba de mencionar hace unos instantes, ¿no? Que ojalá se pueda cumplir la meta de vacunar a 4 millones de adultos mayores como lo había establecido el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros y el propio ministro de Salud, ¿no? Pero alcanzar la meta de 10 millones que también planteaba la presidenta del Consejo de Ministros al término del gobierno, el 28 de julio, va a ser sumamente difícil, ¿no? O si lo miramos de manera realista. Con lo que tenemos hoy día, imposible, ¿no? Con lo que tenemos hoy día no vamos a llegar a vacunar a más de 4 millones de personas. Punto. No hay más. No se tiene más. Siempre y cuando lleguen las 5.5 millones de Pfizer hasta junio. Entonces, si quieren llegar a la meta de 10 millones de personas, van a tener que traer por lo menos 20 millones de dosis de no 20, digamos 10 o 12 millones de dosis, ya sea de Sinopharm, ya sea de Gamaleya, ya sea de cualquier otro laboratorio, pero eso va a tener que llegar antes de junio. Y como está la situación a nivel mundial, yo lo veo realmente sumamente difícil. Hay que tener en cuenta, nosotros acabamos de recibir el último reporte de Duke, de la Universidad de Duke, donde dice que al 19 de marzo, de que ya hay comprometidos, ya hay vendidos 14.9 billones de dosis, ¿no? 14.9 billones, lo cual quiere decir de que la demanda es tremenda y la oferta todavía es muy incipiente, ¿no? Recién se están empezando la fabricación. Entonces, la situación es bastante compleja, bueno, y tenemos que lamentablemente afrontar la situación tal cual es, ¿no? Esa es la consecuencia, como todo el país sabe, de no haber firmado los convenios en el momento que se debieron firmar. Estamos hablando del año pasado, cuando los países firmaron los convenios. Ahora, el riesgo inmediato, como también usted anotaba hace unos momentos, ingeniero Prato, es que estamos enfrentando una segunda ola con posibilidad de afrontar una tercera ola, ¿no? Y nos agarra ya totalmente desguarnecidos, ¿no? Porque naturalmente se requeriría mayor dosis de vacunas para mitigar, atenuar, contener, ¿no?, la pandemia, ¿no? En estas circunstancias va a ser muy difícil. ¿Cómo tenemos que actuar en este momento? Si hay alguna ventanita, algún resquicio para poder acudir al mundo internacional para tener vacunas más rápidas. Bueno, se habló de que, por ejemplo, Brasil está negociando con Estados Unidos para ver si lo que sobran se puede negociar, pero eso yo lo veo complicado. Es algo que habría que hacer de todas maneras. ¿Ya? El cuerpo diplomático nuestro debería estar negociando con aquellos países que han comprado de más.
pero no es que compran de más y que tienen las vacunas en su almacén. Han comprado de más, pero todavía no se las han entregado. Entonces estamos en el mismo problema. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de firmar los acuerdos comerciales de forma bilateral con los laboratorios. Así nos digan que nos van a entregar en el tercer trimestre, el cuarto trimestre, el primer trimestre del próximo año, pero por lo menos tenemos contratos firmados y tenemos aseguradas las vacunas. Normalmente un país debería comprar la cantidad suficiente para su población más un 40%, porque, por ejemplo, ¿qué ha hecho Chile? Chile priorizó el tiempo, que tiempo al final del día, tiempo es vida, a eficacia. ¿Qué hizo Chile? Compraron 84 millones de dosis, de las cuales 60 millones, 71%, era vacuna de Sinovac. Sinovac tiene 50% de eficacia nada más, pero suficiente para inmunizar a las personas y protegerlas. Entonces ellos priorizaron tiempo. Entonces ya han vacunado a cantidad de más de 4 millones de chilenos. Lamentablemente, por el tema de las vacaciones de verano, se han contagiado muchos, probablemente los que todavía no se habían vacunado, pero ellos priorizaron tiempo, entonces ellos van a salir mucho más rápido que nosotros. Cada día que uno vacuna son 200 personas menos que se mueren, en el caso de Perú, y se reactiva la economía mucho más rápido. Entonces nosotros no tenemos nada, lamentablemente. Todo lo que tenemos es para el segundo semestre. Y eso es el problema, ¿no? Y no es que Chile tenga 84 millones de dosis en su almacén y mañana, como decía un candidato, tome el avión y lo recoge. No es así. Esas 84 millones todavía no se las han entregado, les están entregando de a pocos, ¿no? Pero con cantidad suficiente para hacer un proceso eficiente de vacunación. Si nosotros tuviéramos suficiente cantidad de dosis, también estuviéramos vacunando a un ritmo mucho mayor. El problema es que no tenemos suficiente cantidad de dosis que han llegado al país. Ese es el gran problema. No, pero la otra gran diferencia es que ellos tienen compromisos asumidos ya, ¿no? Nosotros no tenemos. Exactamente. Nosotros no tenemos nada. O sea, como decía yo, ellos compraron su ticket y ya tienen su puesto en la fila. Si hay algún retraso no importa, pero cuando haya suministro ellos ya tienen su puesto y les va a llegar cuando les toque. Nosotros ni siquiera tenemos puesto en la fila, porque no tenemos nada, no hemos comprado los tickets. Solamente tenemos con AstraZeneca para el segundo semestre del próximo año, septiembre, y tenemos lo de Pfizer que nos van a entregar solamente 5 millones este año. Es todo este primer semestre, es todo lo que tenemos, no hay más. ¿Y por qué no se ha avanzado con Gamaleya y Johnson & Johnson? Yo no sé, porque eso lo anunciaron hace tiempo de que ya estaban prácticamente cerrando, pero no cerraron. Yo asumo que no han podido conseguir suficientes dosis para el primer semestre. Pero no importa, que cierren, porque si no llegan el primer semestre, harán el segundo. Por ejemplo, la gente que se vacunó en Chile el 25 de diciembre o el 24 de diciembre que empezaron la vacunación, como nosotros debimos hacerlo, esa gente a fin de año se tiene que vacunar otra vez. Y por eso es que Chile ha comprado tantas dosis, porque ya tiene dosis suficiente para terminar de vacunar a toda su población y empezar a vacunar cuando empiece la nueva temporada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, no pensar solamente en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. Nosotros vamos a tener que seguir vacunando a nuestra población, probablemente, como si fuese una vacuna de la influenza, que todos los años hay que hacerse un refuerzo. No, y además pensando en la contención, ¿no? Que es lo que están ya en el mundo, se está mirando bajo esa óptica, ¿no? ¿Cómo contienes la pandemia, ¿no? ¿De qué manera atenúas la pandemia, ¿no? Ahora, ¿estamos preparados para vacunar 60.000 personas al día, como lo ha explicado ayer el ministro Óscar Ugarte? Sí, yo creo que sí, porque todavía estamos usando 1.000 vacunadores, creo que es lo que se está usando, lo máximo que se ha usado, y nosotros tenemos más de 25.000 vacunadores en el país, ¿no? Y si a eso se suma el apoyo del sector privado con los seguros privados, si a eso se suma, por ejemplo, cadena de farmacia, acabamos de ver que se ha sumado, han hecho un vacunómetro en la explanada del Estadio Monumental con el apoyo del sector privado. Entonces, si se suma todo eso, yo creo que vamos a poder vacunar bastante más que 60.000. Eso no es el problema. El problema es tener las suficientes dosis para hacer una vacunación masiva. Y eso es lo que no tenemos.
Ahora, hubo algunas propuestas de candidatos que proponen que la patente pueda llegar al Perú de las vacunas. ¿Eso es posible o estamos en un mundo ya de muchas fantasías y expectativas a la población? No, eso el candidato Lescano lo mencionó en el debate y eso es absurdo, ¿no? Demuestra pues que no tiene conocimiento del tema de salud y menos del tema de la vacunación. Bueno, y no tiene por qué saberlo, pero los que sí tienen que saberlo son sus asesores, ¿no? Lo que dijo de que la India ya había conseguido la transferencia de tecnología, eso es totalmente mentira. La India hace años produce vacunas y produce muy buenas vacunas. El Instituto Serum, que es el productor más grande de vacunas en el mundo, tiene su propia tecnología y ellos producen vacunas para todo el mundo. Eso de que le han transferido vacunas, la transferencia de tecnología, eso es mentira. Ellos tienen sus propias vacunas. Bharat Biotech es una vacuna china, india, muy buena, y tienen 3 o 4 vacunas que están en camino. Ellos se dan el lujo de fabricarles, de darle servicio de fabricación a AstraZeneca, por ejemplo. Tengo entendido que le está fabricando más de 2 billones de dosis a AstraZeneca. Entonces eso que dijo de la India es mentira. De lo que se dice de que acá en el Perú se puede fabricar vacunas, obviamente en cualquier país se puede fabricar vacunas, siempre y cuando implementes una planta de no sé cuántos millones de dólares y te tomes no sé cuántos años en montarla. Entonces, en mercados pequeños como el Perú no es productivo, y eso ha mostrado en los últimos 30 años, se demuestra por economía de escalas. Hacer una vacuna en Perú saldría pues la vacuna más cara del mundo. Hay otros mecanismos para importar. Por ejemplo, en América Latina tenemos el Instituto Butantan en Brasil, en Sao Paulo, que está fabricando la vacuna de Sinovac. Se pueden hacer convenios. Importar vacunas no es ningún problema hoy día con la globalización. Entonces, yo creo que son estrategias de campaña que no van a poder realizarse en la práctica. Y eso es lamentable porque se generan falsas expectativas en la población y lo de siempre, ¿no? Se engaña a la población y cuando llegan al gobierno no lo van a poder hacer porque es imposible. Muy bien, ingeniero Antonio Prato, como siempre, ha sido muy gentil de su parte de atendernos a través de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Le agradezco la gentileza, que tenga buen día, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, conversamos con el ingeniero Antonio Prato. RCR, la red que comunica y une al Perú.